Daniel, capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hoy quiero compartirles acerca de la eternidad en el infierno. Cuando hablamos de resurrección tenemos que pensar en muerte primero. No es nada agradable hablar de la muerte. ¿Qué significa muerte? El principal significado de la muerte es separación. Y aconteció que al salirse del alma, pues murió, dice Génesis 35, 18. En la Biblia, la palabra muerte significa ¿qué? Separación. Tenemos que tener esto en mente. Es la separación. Eso es lo que es muerte. No es se apagó la luz, se acabó todo. La Biblia habla de 3 tipos de muerte. En primer lugar, la muerte física. Dice Santiago 2:26, el cuerpo sin espíritu está muerto. Creo que todos entendemos eso. En Eclesiastés 12:7 dice el polvo vuelve a la tierra. Ahí se refiere al cuerpo como era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Separación. En primer lugar, el tipo de muerte es una muerte física. Pero también nos habla en segundo lugar de la muerte espiritual. Hay una separación espiritual. Efesios 2:1, Pablo escribe y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todas las personas nacen con esta maldición, podemos decir. Muertos en delitos y pecados, separados de Dios. Porque no hay justo ni aun uno. En tercer lugar, la muerte eterna. Apocalipsis 21:8 dice, pero los tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, en primer lugar, la muerte física. El otro tipo de muerte es la muerte espiritual. El tercer tipo de muerte es la muerte eterna. Una vez, cuando resucite el cuerpo de los incrédulos, enfrentará ese destino. Pero también hay verdades importantes sobre la muerte. Primera verdad, el pecado es la causa de la muerte. Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. O sea, ¿cuál es la causa de la muerte? ¿Es la naturaleza? No, es el pecado. Tenemos que tenerlo bien claro. Segunda verdad importante, la muerte es real, no una ilusión. Eclesiastés 3:9, estaba bastante deprimido acá debido a sus continuas desobediencias. Salomón y escribe, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, que mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Esa es la realidad que él veía. La muerte es real. Muchos hoy están enseñando que la muerte es una ilusión. Tercera verdad para tener en cuenta. La muerte no es natural, como ya dijimos. ¿Por qué? Porque Dios no nos hizo para que vos te mueras. En Génesis 1 y 2 vemos que el hombre estaba allí, perfecto delante de Dios. Dios no lo creó con muerte. La muerte es un intruso en la vida del hombre. 1 Corintios 15:26 dice, y el poder enemigo que será destruido es, ¿qué va a ser destruida? Apocalipsis 20:14 dice, la muerte será lanzada al lago de fuego. 1 Corintios 15:54 y 55 dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La Biblia es el único libro, porque es una revelación de Dios, que nos cuenta el origen de la muerte.
lo que causa la muerte y cómo derrotar la muerte. No hay otra enseñanza. Devela todo el misterio de la muerte. Cuarta verdad importante para considerar acerca de la muerte, que la muerte nos lleva a rendir cuentas a Dios. La muerte nos lleva delante de Dios. Todos vamos a ser juzgados y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio, me estoy acordando siempre de este versículo porque no sé si te ha pasado de tener algún amigo, alguna amiga creyente y que tiene un familiar y te dicen, ¿podés ir a predicarle? Bueno, vos decís, pero el problema es cuando esta persona tiene cáncer y es un incrédulo total, ¿sí? Y esta amiga quería que yo le vaya a predicar y, ay, no sabés qué, pero era, y tener que predicarle el evangelio, ¿qué le iba a decir? Él estaba ahí en el umbral de la muerte, me rechazó rotundamente. Salí con una pena de ahí dentro, pero le pude entregar la palabra de Dios. Él prefería creer en otras cosas, pero yo tenía que decirle, hay una sola vida. Y después de esto, el juicio. Lucas 12:20 dice, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Hay muchas personas que no piensan en la muerte, no piensan en su vida. Y nosotros logramos un tiempo solemne en la cena del Señor porque estamos recordando que Jesucristo murió y resucitó. Y a la vez que recordamos eso, recordamos dónde estábamos nosotros. Por eso, de repente, vieron que la tendencia es cantar canciones solemnes. Estamos alegres, pero estamos recordando muchas cosas. Los judíos celebraban, tenían la costumbre de cuando había un funeral, usaban la copa y el pan. Jesús toma esos elementos en la cena del Señor para anunciar su muerte y para que lo recordemos. Pensar en la muerte te puede salvar porque te hace entender cuál es tu realidad. En quinto lugar, la muerte es una transición de un estado de existencia a otro estado de existencia. Había un hombre rico, así comienza Lucas capítulo 16, 19 al 31. Vamos a leerlo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Acá va a pasar lo que va a suceder con todos nosotros. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, ¿quién? El rico. Estando en tormentos y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham,
Y acá viene el fundador del pragmatismo, ¿no? Pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Él tenía una vida de rico. Escuchar esto a los judíos presentes se les retorcía, que un rico vaya al infierno. Porque para los judíos, como también pasa hoy, una persona que tiene riquezas está siendo bendecida por Dios. ¿Cómo un rico va a ir al infierno? Y Jesús está enseñando eso acá. Y también enseña que los pobres pueden ir a la presencia de Dios. Pero lo que más me entusiasma acá es la enseñanza de que la palabra de Dios es suficiente para que una persona crea. Porque el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En Daniel 12:2 leímos, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vamos a tratar de entender con esta imagen ese versículo. Ahí tenemos un ataúd. Si yo me muero hoy y soy del Señor, muero en fe. Si no muero en mis pecados, bueno, no soy del Señor. ¿Y qué sucede? Muero y mi alma, /espíritu, ¿a dónde va? Dice, al lugar de los muertos. Y eso es lo que significa Seol en hebreo, en el Antiguo Testamento, y Hades. Cuando vos te mueras, vas a un lugar de los muertos, que eso le podemos llamar, como puse ese corchete ahí abajo, estado intermedio. Ahora depende del contexto, el Seol o Hades puede significar cielo, paraíso o llamas de tormento. Por ejemplo, acá, en el pasaje que leímos recién, Hades se refiere a llamas de tormento. Pero en otro simplemente sepulcro. Ahora, todos, puse ahí arriba, siempre consciente. No hay tal cosa como el alma que se duerme, el sueño del alma. No. Leímos recién que el rico estaba como loco y se acordaba y reconocía. Y Lázaro estaba ahí siendo consolado en una gran cena, uno puede imaginarse, cerca de Abraham. Y en ese estado intermedio en donde están quizás hoy tus seres amados, los que están esperando la resurrección de los cuerpos. Esa resurrección de los cuerpos se tiene que dar en dos maneras. ¿Qué va a pasar con el creyente y qué va a pasar con el incrédulo? Bueno, el creyente, su cuerpo va a ser tomado de la tierra de como sea, en el arrebatamiento de la iglesia. Como decía nuestro hermano el domingo pasado, en 1 Corintios 15, ahí Pablo habla de que somos una semilla. Y una semilla, para que se manifieste lo que se tiene que manifestar, tiene que quebrarse. Por eso también Juan escribe y dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En el arrebatamiento de la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán con cuerpos glorificados. Y después de unos cuantos eventos bíblicos, la resurrección de los incrédulos se va a dar ante el trono blanco. Delante del trono, que ese va a ser el lugar para juzgar, en donde se abrirá y se le pedirá cuenta a cada uno. Y ahí el triste final para el eterno final. Ya pasa del estado intermedio al estado eterno, que es el lago de fuego, el infierno.
mientras los creyentes van al cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Estás listo para morirte? Proverbios 11:7 dice, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá. Una vez que el incrédulo se muere, ya no hay vuelta atrás, no hay purgatorio. Esa es una doctrina que inventó la Iglesia romana a través de pensamientos para traer quizás consolación, pero no tiene ningún fundamento bíblico. No hay purgatorio. El estado intermedio no es purgatorio, es solamente la espera del último tramo para enfrentar el estado eterno. Características del infierno. En primer lugar, el infierno es un lugar debido, un lugar que se debe al ser humano. Dice Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Las personas deben estar en el infierno. ¿Por qué? Porque esa es su condena, por no creer. Jesucristo vino al mundo para redimir a los que creen en Él. Los que le rechazan merecen la condenación eterna. Hoy el pecado puede ser limpiado por el Señor Jesucristo. Por eso la condena es fatal al rechazar a Jesucristo, el único que te puede redimir. Es el lugar debido por la condena, pero es el lugar también debido por la conducta de las personas. ¿Quiénes van a ir al infierno? 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y acá menciona 10 ni. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes van al infierno? Bueno, acá hay una pequeña lista. Y gloria a Dios porque el versículo 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Que esa conducta ya haya sido pasado, que el Señor te haya santificado por haber creído en el Señor Jesucristo. Apocalipsis 21, versículo 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, abominables, homicidas y los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cobardes, los que se echan atrás bajo la persecución. Jesús amonestó y procuró que no sean cobardes los discípulos. ¿Recuerdan en la tempestad? Él le dice, hombres de poca fe. En Marcos 4:40 dice, estáis amedrentados, estáis asustados. Específicamente la palabra cobardes acá en Apocalipsis es porque se va a condenar a todos aquellos que en el tiempo de la tribulación se vuelven atrás. Pero esto también fue siempre un desafío para los discípulos, seguir valientes adelante. Cuando leemos el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, dice bienaventurado, 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 pero luego dice los que sufren persecución. Es que todo creyente en este mundo va a ser perseguido de una manera o de otra. No podemos llevarnos bien con el mundo. Cobardes. Hoy hay demasiados cobardes que se hacen llamar evangélicos, que dicen llevar el mensaje de salvación. Debido. En segundo lugar, destierro. La palabra de Dios va enseñando que vamos a ser expulsados, arrojados. Ahí en Mateo 5:22 dice afuera. Aparecen tres palabras, Gehenna, Hinnom
Tofet. Ahí tengo unos versículos para leer, pero no los vamos a hacer. Pero vos podés estudiarlo. Gehenna Jesús utilizaba la palabra infierno, infierno de fuego. Y esa palabra griega allí traducida es Gehenna, que viene de Hinón. ¿Y qué es Hinón? Es un valle. Es un valle donde se sacrificaba a las personas, sacrificaban niños. Era un basural en los tiempos de Jesús. También lleva el nombre de Valle de Tofet. También se le llama Valle de Matanza. Tofet significa abominación, escupido. Tof significa tambores, porque ahí se tocaban fuertemente los tambores para que no se escuchen los gritos de todos esos niños que eran sacrificados. Por eso Jesús utiliza esa figura para hablar de algo real. Y todo esto, mis hermanos, no es en sentido figurado. Ustedes saben que lo que es en sentido figurado en realidad es mucho más profundo. Recién tenemos unos símbolos, copa y pan, pero sabemos que eso es mucho más profundo de lo que realmente vemos. Y cuando Jesús habla del infierno, es mucho peor en realidad. El infierno es un lugar de destierro, es un lugar de desorientación. Mateo 8:12, 22:13 nos habla de tinieblas, una sensación de soledad, una sensación de estar perdido. El infierno es un lugar de despertar. Leímos en Lucas 16:23, dice, abrió sus ojos, vio a Abraham. En Mateo 22:13 nos habla de crujir de dientes. Siempre se va a mencionar. Así será el lloro y el crujir de dientes. Ahora no va a haber nadie arrepentido en el infierno. No va a haber nadie arrepentido. Crujir los dientes es, Dios, te odio. Eso van a estar diciendo en el infierno. Va a haber lloro porque hay dolor. Pero va a haber crujir de dientes. Quinto lugar, dolor. Lucas 16:24, Mateo 13:41 y todos esos versículos. Dolor. Vamos a leer Isaías 30:33. Este es un versículo dedicado a uno de los reyes que hicieron maldad contra Israel. Dice, porque Tofet, ya les expliqué qué es Tofet, ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey. Profundo y ancho, cuya pira es de fuego. Pira es fogata, cuya pira es de fuego. Y mucha leña. El soplo de Jehová, como torrente de azufre, lo enciende. Es el juicio de Dios. Dolor y también va a ser duradero. En Apocalipsis 14:11 dice que por los siglos de los siglos van a ser atormentados. En Mateo 25:41 dice que el fuego no se apaga. ¿Por qué? Muchas sectas enseñan que el infierno es, chau, se apaga y listo, van a ser extinguidos. Pero la justicia de Dios, ¿qué es? ¿Pasajera o eterna? En último lugar, desolación. Mateo 10:28. Acá Jesús está hablando acerca de motivos por los cuales no tener miedo para predicar. Siempre, como escuchamos también hace poco en la cena, siempre va a haber persecución a la hora de decir la verdad, a la hora de ser un creyente en todos los lugares. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es aquel que puede destruir el alma y el cuerpo? El Señor mismo. Porque Satanás no puede hacer nada. Y acá destruir no habla de aniquilación, habla de esa palabra, desolación. En el infierno las personas van a estar arruinadas de por vida. También se repite lo mismo en Lucas 12:5. Fíjense en Mateo 10, en el versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Terminamos con Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo fue el enviado de Dios. Él vino, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Los discípulos dan testimonio de Él y dicen, y vimos su gloria en esa transfiguración, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y así Jesús, obediente, Él vino a cumplir la justicia que nosotros jamás hubiésemos podido cumplir. Y Él dio pruebas indubitables de que Él era Dios, haciendo grandes milagros. No lo hizo para atraer a la gente, no lo hizo para ser popular, sino para que todos entendiesen que Él era el Mesías. Y ya que hoy leímos en Juan 6, ahí tenemos una prueba, la alimentación de los 5.000. Pero ¿cómo termina todo eso? Diciendo, si ustedes no reconocen quién soy yo, si no tienen una relación conmigo, no se van a salvar. Y todos empezaban a ir. Jesús hasta lloró delante de la tumba de Lázaro, porque la muerte es algo terrible. Es algo terrible. Pero gloria a Dios que está vencida. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue a la cruz. Y allí en la cruz Él sufrió el castigo que eternamente vos y yo merecíamos. Hubo oscuridad, tinieblas en toda la tierra. Tuvo dolor físico, como acabamos de leer acerca del infierno. Y tuvo abandono del Padre. Por eso en la cruz Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y era para ampararnos a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él resucitó al tercer día. ¿Por qué resucitó? Porque Él era el Cordero enviado por Dios. Ese Cordero fue presentado delante del lugar santísimo, delante del Padre. Y el sacrificio fue aprobado. Y por eso Él puede justificarnos por su resurrección. Él tenía poder para poner su vida y volverla a tomar. ¿Por qué tenía ese poder? Porque Él era santo, justo. Él era digno de todo. Él no se impuso, Él aprendió obediencia. Vivió la obediencia que nosotros no podemos vivir nunca. Por eso, para que todo aquel que en Él cree, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, no hay otro. ¿A dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Ya arreglaste tus cuentas con Dios? En este momento, ponete a pensar. Y si todavía no lo hiciste, pedile perdón a Dios por tus pecados. Y decirle a Jesucristo que venga a vivir en tu vida. Entrégate a Él. Recibilo como Salvador. Confía en Él. No como una creencia más, solamente Él. Y Jesús dijo, el que viene a mí, no lo echo fuera. ¿Recibirás a Jesucristo en tu vida?